El primer gran principio que tú debes de tener muy claro para poder enfrentar una crisis como la que actualmente estamos viviendo en el mundo por el COVID-19 en este 2020 que a todos nos cayó de sorpresa, es recordar lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas, todas, las crisis también, nos ayudan a bien. Que quiero que a partir de ahora cambies tu forma de pensar. Cuando escuches la palabra crisis, la palabra recesión económica, desaceleración, desempleo, ¿verdad? Cuando tú escuches esas palabras, tradúcelas en oportunidad. Crisis es sinónimo de oportunidad. Recuerda que en las crisis es cuando muchas personas logran ver esas oportunidades. Grandes fortunas se han hecho en las crisis. Y si tú te vas a la Biblia, tú puedes ver que los desiertos, que las tormentas, que las situaciones difíciles, Dios siempre las utiliza para llevarte al siguiente nivel. Así que lo primero es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Las crisis son tiempos de oportunidad. El punto número 2 es que tenemos que aprender a enfrentar la realidad de la crisis. No te ayuda el que tú metas tu cabeza en un hoyo y digas no va a pasar nada, todo va a estar bien, vas a ver que vamos a salir adelante. Claro que vamos a salir adelante siempre y cuando tú enfrentes la realidad de la crisis con fe, ¿verdad? El tener un punto de vista positivamente ciego no te va a ayudar. Y aquí hay una enseñanza o hay un principio llamado la paradoja de Stockdale. Resulta que el almirante Stockdale fue un preso de guerra en Vietnam que estuvo 8 años como preso de guerra. Cuando él es rescatado por el ejército de los Estados Unidos y llega a su país y hacen las primeras entrevistas con él, le preguntan cómo es posible que usted pudo salir después de 8 años como preso de guerra y pudo mantenerse con vida. Y el almirante responde, es que fue por la fe. Yo tuve fe y tuve esa esperanza de que yo iba a salir. Y la segunda pregunta que le hacen es, ¿y por qué los otros soldados, que no eran pocos, por qué los otros soldados no lograron sobrevivir? A lo que él responde, es que eran muy positivos. Y allí es donde se explica lo que es la paradoja de Stockdale. Resulta que cuando todos los soldados que eran muy positivos cayeron como presos de guerra, decían, no te preocupes, vamos a salir, vas a ver que en diciembre yo ya soñé que estoy en mi casa, nos van a rescatar, pero llegó diciembre y no los rescataron. Entonces, nuevamente con un positivismo ciego, dijeron, no te preocupes, en otro diciembre nos van a sacar, no pasamos de Pascua, no pasamos de Semana Santa y ya vamos a salir. Y pasó la Pascua, llegó el siguiente diciembre, no lo rescataron, llegó el tercer diciembre, no lo rescataron, el cuarto, el quinto diciembre, no lo rescataron. Y el problema es que cuando tú tienes un punto de vista positivamente ciego, es que las decepciones o el no lograr esa expectativa que tienes te da un gran golpe emocional. Y precisamente cuando estamos en crisis, eso es algo que nos puede derrumbar. Llegó el quinto año, el sexto año, y los soldados, al ver que no habían sido rescatados, entonces se decepcionaron, empezaron a dejarse morir, otros se dieron por vencidos. Y mientras que el almirante, él decía, yo sé que me van a sacar, yo sé que voy a salir, esta es mi realidad, esto no está fácil, hay una guerra que puede durar 8, 10, 15 años, no sé, pero yo voy a salir, ya sean 10 años, en 15 años, 20 años, pero yo me voy a mantener. Y no tuvo ese punto de vista ciego solamente, sino que vio los hechos reales. Ese es un punto muy importante a la hora de enfrentar una crisis como la que estamos viviendo el día de hoy. Va a haber desempleo, viene un momento en el cual no solamente en tu país, ¿verdad? En Latinoamérica, en Europa, en Asia, sino en todos los países hay una desaceleración económica, hay desempleo, ¿verdad? Estamos saliendo de una enfermedad o estamos enfrentando una enfermedad desconocida a nivel mundial. Entonces tenemos que anticiparnos, ver la realidad, saber que vienen momentos difíciles, pero sabes, Dios está con nosotros y vamos a salir adelante. Y este tiempo difícil, Dios lo va a utilizar para llevarnos al siguiente nivel. El tercer gran principio es que necesitamos hacer un presupuesto. La gran mayoría de nosotros no vivimos con un presupuesto. Vamos simplemente improvisando a la semana, a la quincena o al mes con lo que nos va entrando. Y ahora es muy necesario que hagas un presupuesto. Y los que tienen un presupuesto, que nos ajustemos al presupuesto. Es importante que aprendamos a vivir o que nosotros planeemos vivir con la mitad de lo que ganábamos los próximos 2 años. ¿Verdad? Porque si tú eres un empresario, si tú eres un comerciante, hay que trabajar más
En crisis hay que trabajar el triple para ganar al menos el 50 o el 60% de lo que antes ganabas. Entonces hay que enfrentar la realidad, hay que saber lo que así va a ser. Hay que saber que no vamos a tener los mismos ingresos de antes, hay que saber que probablemente se pierde el trabajo, hay que saber que probablemente dentro de nuestra familia se enfrenta a alguna enfermedad, pero recuerda que el Señor dijo que Él iba a estar con nosotros cuando pasáramos por el fuego, que Él iba a estar con nosotros, que no nos íbamos a cansar, que Él iba a ser nuestro escudo. Entonces, haz un presupuesto, organiza tus gastos. Y otra cosa importante a la hora de las crisis es que ve y renegocia tus deudas. Ve con tus acreedores. La Biblia enseña que te pongas de acuerdo con tu acreedor cuando vas en el camino, para que no seas llevado al juez y el juez no te lleve a la cárcel. Entonces es un buen momento ahorita para que vayas y renegocies tus deudas. Seguramente gobiernos de varios países van a dar incentivos económicos o van a hacer algunos programas para que tú puedas posponer el pago de tus deudas, ¿verdad? O para que tú puedas tener algunos ingresos dados por programas gubernamentales. Aplica para ello. Ve la manera de que tú puedas tener esos ingresos y pagar tus deudas. El que puedas enfrentar esto sin deudas va a ser algo que te va a bendecir. La Biblia enseña ese gran principio de no deber, de que cuando tú debes eres esclavo del que te prestan. Siguiente principio es que tú y yo tenemos que estar preparados para tal vez empezar de cero nuevamente. Mentalmente tienes que estar listo para empezar de cero, y me gusta pensar en Isaac, como Isaac va y abre un pozo, de los pozos que había abierto su padre Abraham. Entonces va a abrir un pozo, se esfuerza, cava ese pozo nuevamente, empieza a dar agua y los vecinos por envidia van y se lo quitan. Entonces una vez más tiene que empezar de cero, va y abre otro pozo. Nuevamente cuando lo abre se lo quitan y nuevamente tiene que empezar de cero. Y me encanta porque cuando Dios obra en una persona, esa persona es perseverante. No importa que vayas a tener que empezar de cero. Tal vez algunas personas tendrán 10 años, 15 años haciendo una carrera en una empresa, y la realidad de la crisis va a ser que tal vez la empresa cierre o que haya recorte de personal. No te preocupes, Dios está contigo. Y si hay que abrir un pozo, vamos a abrir otro pozo. Vamos a estar mentalmente preparados para empezar de cero. Acuérdate, nosotros no dependemos de la economía, no dependemos de un patrón, no dependemos de un trabajo. Nosotros dependemos de Dios. Y si estamos mentalmente preparados para eso, estaremos listos para ir y abrir otro pozo. Hay otro gran principio, y es que en la vida, si hay algo seguro, es el cambio, y tenemos que adaptarnos al cambio, ¿verdad? Entonces, este es un tiempo de cambio, muchachos. De hecho, la iglesia cambió. Ahora la mayoría de las iglesias estamos transmitiendo por internet, ¿verdad? Cosa que antes no pasaba. ¿Por qué? Porque nos tenemos que adaptar. Y esto va a tener una grande bendición, porque ahora la iglesia está en los hogares, la iglesia está en las casas. Necesitamos aprender a adaptarnos. Adáptate rapidito al cambio. Si hay que bajar tu nivel de vida, si hay que cambiar tu estilo de vida, no hay problema. Si hay que vender uno de los 2 carros o de los 3 carros que tienes, no hay ningún problema. Nos adaptamos rápidamente al cambio. En algunas empresas van a empezar a recortar personal, ¿verdad? Entonces, seguramente, muy probablemente, vas a tener que hacer trabajos o vas a tener que hacer actividades que hacían anteriormente 3 o 4 personas. No te preocupes, adáptate al cambio, hazlas. Es el momento de adaptarse al cambio. La gente que se logra adaptar al cambio es la que va a sobrevivir. También probablemente algunas personas van a tener que disminuir los sueldos. Estás acostumbrado a un sueldo y en la empresa en la que estás trabajando posiblemente van a tener que reducir los cambios. No hay problema, adáptate al cambio. Hay que bajar nuestro estilo de vida. Eso es algo que te va a ayudar. Siempre la gente que se logra adaptar al cambio es la gente que sale adelante. Entonces recuerda, las crisis son un sinónimo de oportunidades, y la Biblia dice que a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan a bien. Es tiempo de ser valiente, es tiempo de ser esforzado. La Biblia nos enseña a que no temamos ni desmayemos, porque el Señor está con nosotros, y esta crisis va a traer una grande bendición a las personas que tengan los pensamientos correctos, que tengan la mente de Cristo, que derriben todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Señor y llevan sujetos sus pensamientos en Cristo. Así que este tiempo de crisis, Dios está con nosotros, vas a salir adelante. Tenemos que adaptarnos al cambio y estamos listos para hacerlo. Vive en abundancia.